¿Alguna vez te has preguntado por qué somos tan impulsivos? ¿Por qué reaccionamos de X o Y manera ante cualquier situación? ¿Te imaginas dominar tus emociones al punto de que si te sientes enojado, pues poderte calmar rápidamente? O si, por ejemplo, te sientes nervioso por algo, que tengas la capacidad de relajarte al instante. O si te sientes triste por cualquier cosa que sea, tengas la capacidad de darle la vuelta a la situación y experimentar la alegría, la tranquilidad rápidamente. Pues déjame decirte que esto es muy posible. Por eso hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, un tema supremamente importante. Este video será muy poderoso y muy revelador porque tiene la receta, tiene esa forma de poder vivir una vida más tranquila, más feliz, poder tomar mejores decisiones en la vida. ¿Cuántas veces no has tomado decisiones de las que luego te sientes arrepentido? ¿O cuántas veces no has actuado de una manera que después, y no tiene que pasar mucho tiempo, a los 5 o 10 minutos ya estás diciendo: yo por qué dije esto, yo por qué actué así? ¿Te ha pasado alguna vez? Déjamelo saber aquí en comentarios, porque toda persona que desarrolla su inteligencia emocional tiene mejores vidas, logra sus objetivos, logra tener éxito en la vida. ¿Qué es el éxito? Lo que tú quieras lograr. Así que toma lápiz y papel, porque todas las pautas que te voy a compartir, que no son mías, que son aprendidas de grandes mentores, entre ellos Daniel Goleman, hoy nos inspiramos en varios de sus ejercicios para compartirte herramientas sencillas pero muy poderosas que te pueden ayudar a desarrollar tu inteligencia emocional. Antes de empezar, si ya has visto alguno de mis videos, si te gusta mi contenido y quieres seguir aprendiendo conmigo, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Y si eres nuevo por acá, pues te invito a ver este video hasta el final y ahí decides si quieres seguir aprendiendo conmigo. Y ahora sí, empecemos. Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, nos explica cómo las emociones están diseñadas para guiarnos en la vida, para ayudarnos en la vida, no para destruirnos. Pareciese que muchas personas son víctimas de sus propias emociones, y son personas que con las emociones negativas que no saben controlar, que no saben dominar y canalizar, pues están destruyendo completamente su vida con malas decisiones que toman. Siempre están reaccionando, siempre están explotando, es decir, siempre están como a merced de sus propias emociones. Y fíjate cómo la ciencia se ha ocupado, se ha involucrado más en este tema de la inteligencia emocional tan importante, porque bueno, si vemos en el siglo pasado se le daba mucha importancia al coeficiente intelectual, ¿no? A esa parte de tu cerebro. En tu cerebro está el hemisferio derecho e izquierdo. El hemisferio izquierdo es donde está tu mente lógica, pensante, más racional. Tu hemisferio derecho es esa mente más creativa, más emocional. Pero fíjate que en nuestro sistema educativo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pues siempre se le ha dado como mucha más importancia a ese tema de estimular la mente lógica, pensante, racional, ¿no? El coeficiente intelectual de por sí se veía como lo más importante, pero ahora en el siglo XXI no es así. Sabemos que la inteligencia emocional es un factor determinante en la vida de las personas, en el éxito de una persona. ¿Qué es el éxito? Lograr lo que tú quieras lograr en el área que desees. La sociedad, nuestra cultura occidental, el sistema educativo, se enfoca simplemente en estimular el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, esa mente lógica, pensante, racional. Y si no, mira en los colegios por qué se le da más valor a materias o asignaturas como matemáticas, como química, como física, todas estas que tienen que ver más con el tema de los números, del análisis. ¿Por qué no se le da la misma ponderación que asignaturas, no sé, que tengan que ver con el tema de artes, por ejemplo? Porque sencillamente el sistema educativo en ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. Nació como producto de una necesidad de la era industrial. En aquel momento en la historia de la humanidad se empezaron a crear las fábricas, las empresas, la producción en serie, y necesitaban cualificar a las personas para trabajar en esas fábricas, y producto de eso, de esa necesidad, surgió el sistema educativo, que al día de hoy pues no es que haya cambiado mucho, porque si tú ves en las universidades, lo que hacen es formar profesionales para ser empleados, para trabajar como empleados en empresas. En una universidad no enseñan a las personas a ser emprendedora, en una universidad no enseñan las habilidades que requieren las personas en la vida para tener éxito, para ser felices. En una universidad no te enseñan a que tú tengas autoconfianza, seguridad en ti mismo, autoconocimiento para identificar tus talentos, tus habilidades,
tus fortalezas y poderlas utilizar en favor de poder solucionar un problema que haya en la sociedad y con eso tú crear emprendimientos exitosos. No te enseñan a tener capacidad de resiliencia, que va muy de la mano con la inteligencia emocional, que en esos momentos en que tú desarrollaste un proyecto, un emprendimiento, no te salieron las cosas como esperabas y fracasaste, que de hecho el fracaso no es más sino un resultado que seguramente no es el que esperas, y a eso le llamamos fracaso. Pero las personas de gran éxito saben que el fracaso es necesario para el éxito y que es simplemente esa acumulación de fracasos. Si no abandonas, es lo que te lleva al éxito, pero en una universidad no se enseña eso. Entonces notas también de dónde viene esa falencia en las personas en el tema de la inteligencia emocional, en ese dominio de nuestro mundo interior que son nuestros pensamientos y nuestras emociones, esa capacidad de controlarnos. Se ve algo como tan obvio, pero realmente es más complicado de lo que pensamos, porque en esos momentos cuando pasan cosas que no esperamos, situaciones que nos incomodan, nos molestan, ya sea con otras personas o una situación en específico o en el tema del trabajo, ¿cuántas veces no vemos profesionales brillantes en su tema, digamos, en su disciplina, en su tema profesional, pero a nivel emocional un fracaso? Cualquier discusión con la pareja les acaba el día, no sé, se les cayó un cliente y ya se les desmorona también todo su estado emocional, todo esa disposición de seguir avanzando con su día, con sus metas. La importancia que tiene la inteligencia emocional muchas veces no se la damos y es porque tampoco somos conscientes de que es así. Hay millones de estudios que demuestran científicamente que la inteligencia emocional representa casi un 90% del éxito en la vida de un ser humano. Conclusión, no para terminar el video, sino de esta primera idea, la inteligencia emocional es vital que una persona la tenga si quiere tener una existencia plena, una existencia feliz, que no quiere decir que esté carente de problemas, nada de eso, porque los problemas siempre van a estar, esos retos siempre vas a vivir diferentes retos, pero lo que hace la diferencia es cómo tú reaccionas ante esas situaciones, qué decisiones tomas, esa capacidad de tomar decisiones rápidas y decisiones con cabeza fría, porque tenemos que saber diferenciar en qué momento tomamos decisiones con la cabeza fría, es decir, con esa mente racional, y en qué momento tomamos decisiones más emocionales. O sea, son tantos los beneficios que la inteligencia emocional nos da, porque si fuese el coeficiente intelectual lo que determinara el éxito en la vida de una persona, pues una persona simplemente con ser muy brillante a nivel profesional, muy en su un coeficiente intelectual muy alto, pues tendría éxito. Y existen millones de referentes a lo largo de la historia de la humanidad que no necesariamente eran los más inteligentes, pero sí llegaron a ser grandes genios, personajes como Tomás Alva Edison. ¿Sí sabías que Tomás Alva Edison, cuando estaba pequeñito, cuando estaba en la escuela, en el colegio, lo echaron? Le enviaron una carta a su madre diciéndole que, en otras palabras, que el niñito era como retrasadito, que como que no aprendía muy bien y les estaba retrasando el proceso de aprendizaje a los compañeros y que el colegio no se iba a hacer cargo de él, que por favor, señora, usted hágase cargo de la educación de su hijo. Eso se lo dijeron en otras palabras. ¿Qué hizo esta mamá brillante, inteligente y la más genia de todas? Ella no le leyó la carta a Tomás Alva Edison como literalmente venía. Ella le dio la vuelta, ella le dijo, no, hijo, lo que dice acá es que tú eres tan inteligente que en el colegio no saben cómo educarte porque tú vas más adelantado que tus compañeros, así que a partir de hoy me voy a hacer cargo de tu educación. ¿Y qué creó esta señora? Un genio, no de su ciudad o de su país, de la humanidad, el creador de la bombilla eléctrica. ¿Y cuántas veces Tomás Alva Edison intentó hacer su invento? Más de 10,000 veces. Y que era lo que siempre decía, porque había de sus discípulos le decían, pero Tomás, tantas veces que has fracasado y o sea, ¿por qué tanta persistencia? Fíjate aquí las claves, la persistencia. A lo que él respondía, es que yo no he fracasado, yo solamente he encontrado 10,000 formas de cómo no hacer este invento, de cómo no hacer esto que estoy buscando. Pero fíjate que una persona que no tenga inteligencia emocional, que no sea fuerte a nivel mental en su mundo interior, como le digo siempre a mis estudiantes, a mis clientes, tú conviértete en un maestro en el dominio de tu mundo interior, que son tus pensamientos y tus emociones, y tú vas a tener éxito en todo lo que te propongas. Porque una persona con inteligencia emocional es resiliente. Que no le salió a la primera, pues lo hace a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la 10, a la 20, a la 100, hasta que lo logra. En cambio, ¿qué hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente tiene un fracaso que simplemente es un resultado que quizás no espera o no le gustó o no era lo que quería,
y abandona porque dice, no, eso no funcionó. Y hay mucha gente que ni siquiera lo intenta una segunda vez. Hay otros que lo van intentando y se cansan y abandonan. Pero la persona que es resiliente, que tiene fuerza mental, que tiene inteligencia emocional, simplemente sabe que esos fracasos, si es inteligente, capitaliza el aprendizaje que le dejan esos errores o esos resultados que no han sido los que espera, y luego lo vuelve a intentar la siguiente vez con más inteligencia, con más precisión, sabiendo por dónde no se debe ir, porque ya ha cometido ese error en el pasado, y así, y así, y así, hasta que lo logra. O sea que no hay fracaso si no abandonamos. Solo hay fracaso si abandonas, si dejas tu meta a medias. Pero si tú no abandonas, si tú sigues, porque si esa meta, si ese objetivo que tú tienes es lo suficientemente importante para ti, tú lo vas a hacer las veces que sea necesaria. ¿Cuántas veces, Karina? Las que sean necesarias, porque si eso es importante para ti, tú lo vas a hacer. Entonces, fíjate que el papel de la inteligencia emocional es vital. O sea, si hasta aquí no te he convencido de lo importante que es, ya no sé qué más decirte. Entonces te decía al inicio que si alguna vez te has preguntado por qué somos tan impulsivos, y si ahondamos un poquito para entender un poco de dónde viene este mecanismo de la mente de ser como impulsiva, de ir reaccionando, pues fíjate que antiguamente, cuando el hombre vivía por allá en la época de las cavernas con taparrabo y todo esto, fíjate que ahí la supervivencia física lo era todo. Es decir, la estructura de nuestro cerebro, pues como que el cerebro empezó a desarrollar un mecanismo de supervivencia que simplemente lo que hacía era enfocarse en lo negativo, en el peligro. O sea, siempre estaba como alerta, porque claro, en ese momento te imaginarás, podía llegar un león hambriento y comerte comerse toda tu tribu, ¿no? Entonces, ahí el hombre tenía que estar muy alerta, muy reaccionando, muy pendiente, porque era en un segundo que tenía que reaccionar. Ahí, pues era mucho más importante actuar antes que pensar para salvar tu vida. Pero fíjate que estamos en el siglo XXI, o sea, donde no va a llegar un león hambriento a comernos, donde no tenemos que necesariamente reaccionar, ¿sí? O sea, vivir en ese modo de supervivencia. Y cuando eres consciente de la importancia de entender el manejo de tu mente y cómo ponerla a trabajar en función de esa vida que tú quieres, de tu salud, no solamente física, mental, emocional, pues nos damos cuenta que trabajar en nosotros mismos es la mejor inversión que nosotros podemos hacer, porque sufrimos mucho los seres humanos muchas veces por no saber dominar y controlar nuestras emociones. Tenemos una discusión con algún ser querido en el entorno de trabajo, que es donde más pasamos tiempo, y eso nos devasta emocionalmente, mentalmente. O sea, vivimos unos días que la verdad a veces son días que uno no quisiera repetir, y no se vale, la verdad, porque tienes en tus manos el poder y el control. Yo ahorita te voy a compartir un ejercicio muy poderoso que nos comparte Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, y te lo voy a explicar de una manera práctica para que tú lo puedas, practicar, porque digamos que en la teoría, pues sí, chévere el tema y todo, pero yo cómo lo pongo en práctica, yo cómo hago para cambiar esa estructura de mi mente. Lo bonito del cerebro que hemos visto, porque en la evolución de la humanidad y la ciencia ha demostrado que nuestro cerebro es flexible. Tu cerebro se está regenerando constantemente sus células. Tu cerebro aprende tan rápido si tú le das nuevas pautas de manera consistente. Es como cuando tú creas un hábito, ¿no? Que los hábitos no solamente son de comportamiento, hay hábitos de pensamiento, y muchas veces esa manera de pensar, en algunas ocasiones equivocada frente a ciertas cosas, nos mantiene ahí en lo mismo, en ese modo supervivencia todo el tiempo. Entonces no nos aguantamos un cólico, dicen por ahí, ¿no? Haciendo referencia que con nada explotamos. Y fíjate que yo era una de esas personas. Yo ahora enseño inteligencia emocional. Yo soy coach de vida, coach de desarrollo personal, y uno de los temas que enseño es inteligencia emocional. Pero la Karina del pasado, ponle tú 5 años atrás, al momento de hacer este video, tenía cero inteligencia emocional. Yo era una persona que con nada, o sea, a mí la ira, la rabia saltaba, vivía súper estresada, aparte porque en esa época yo era empleada, trabajaba en el sistema educativo. Por eso te hablo del sistema educativo, porque con conocimiento de causa, pues estuve ahí mucho tiempo, y estoy también del otro lado, ¿no? Como emprendedora. Entonces, el punto es que me estresaba con facilidad. O sea, la presión del trabajo, luego no sabía cómo dominar muchas cosas a nivel emocional, como te decía, ira, rabia por cualquier cosita, por mínima que fuera, de pronto tener una discusión con la pareja o con un ser querido, y ya eso era como caerse el mundo encima, ¿no? Y todo eso influía
por supuesto, en cómo me sentía, y luego tus emociones, cómo tú te sientes, determinan tus acciones todos los días, determinan tus comportamientos. Entonces fíjate que una persona en la que en su vida predomine emociones negativas tipo como la rabia, la ira, la frustración, o sea, ¿cómo se va a estar sintiendo todos los días? No muy bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué comportamientos y qué acciones van a predominar en su vida? Pues esos que vayan en coherencia con esas emociones. Por eso es tan importante cómo te sientes. Mucha gente pregunta, pero Karina, ¿por qué es tan importante sentirse bien todo el tiempo? Claro, porque de la manera como tú te sientas, así tú vas a actuar. Y un día que tú pierdas por una emoción negativa que no sepas canalizar, que no sepas controlar, pues es un día perdido. Porque no quiere decir que no tengamos emociones negativas y que no las sintamos. Por supuesto, vamos a tener en algún momento una molestia, una incomodidad, una rabia, una ira, a sentirnos tristes por algo. Pero se trata de que lo sepas gestionar. Se trata es que sepas canalizar esas emociones y darle la vuelta fácilmente. Porque conozco muchas personas y como te digo, yo era una de ellas, que yo me podía dañar completico un día por una rabia, por un disgusto, por una molestia, hasta una semana. ¿Conoces gente así o puede que sea tu caso? Déjamelo saber aquí en comentarios. Entonces, sufrimos mucho por no tener ese dominio emocional. Fíjate que es como un secuestro emocional que tenemos al momento de que nos dejamos llevar por una emoción negativa, donde no tenemos ese control de la mente racional, y esto nos lleva a cometer y a tener actos que no nos gustan, que luego nos hacen sentir peor, y eso es lo que explica por qué muchas veces, por ejemplo, le gritamos a un ser querido, ¿verdad? Y después nos estamos sintiendo mal, sobre todo los hijos. Y la verdad es que es momento de empezar a entrenar a tu mente para que primero piense antes de que actúe, ¿no? No como lo hacemos, que primero actuamos y después pensamos y nos sentimos mal por eso y nos damos látigo. Ay, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué le grité a mi hijo? ¿Por qué reaccioné así con mi pareja o con mi compañero de trabajo y esto? Entonces hay mucha gente que dice, ay Karina, pero es que es difícil no gritarle a mi hijo porque es que se porta mal, porque es que hizo algo que no debía, no sé qué. Y yo te digo, mira, claro, es un reto. Yo tengo un hijo que al día de hoy tiene 6 años y es todo un reto porque tú como papá, o sea, ¿cuál es la fácil? O lo regañas o lo castigas, pero muchas veces estás gritando y muchas veces hasta le pegas, así sea un par de nalgadas. Entonces, a esas personas que dicen, no, que es difícil, que es que yo no me puedo controlar, tú sí te puedes controlar y te lo voy a demostrar en este momento. Si tú tienes un disgusto con tu pareja, ¿será que tú le vas a gritar de una vez o le vas a pegar un par de nalgadas a tu pareja? ¿Verdad que no? Eso no lo harías tú. Aparte porque tu pareja no creo que te lo vaya a permitir. Bueno, habrán casos de casos, pero generalmente no, tu pareja no te permitiría ni que le gritaras, ni que le alzaras la voz, ni mucho menos que le pegaras un par de nalgadas, por supuesto. Otro caso. Tú vas en tu vehículo y te para la policía por cualquier razón y te va a poner un parte, no sé, llevabas incumpliendo alguna norma ahí de tu vehículo, entonces te va a poner un parte y tú estás estresado, estás con rabia, con ira, lo que sea. ¿Será que tú le gritas a ese policía? Tú tienes ganas de ahorcarlo, seguramente, pero tú no le dices nada, tú te controlas porque tú sabes que las consecuencias luego son peores. Entonces tú sí te sabes controlar en esos momentos. ¿Cuántas veces has querido ahorcar a tu pareja y no lo has hecho? ¿Verdad? Entonces tú sí te sabes controlar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con nuestros hijos? Porque son pequeños, porque son indefensos. Es que es momento de empezar a entrenar a la mente. Y yo sé que es un reto, porque yo no voy a decir que es que yo nunca le he gritado a mi hijo. Claro, lo he hecho. Ahora, en este proceso de crecimiento personal, de inteligencia emocional, te comparto un tip que yo he utilizado. Obviamente he aprendido muchísimo en este camino de desarrollo personal, y es que cuando yo estoy en esa situación como que mi hijo me saca las canas, lo que hago es inmediatamente me voy a mi diálogo interno, mi conversación interna, y me digo, bueno Karina, o sea, me lo digo mentalmente, ¿no? En ese instante, esta es la manera en que actúa la persona que tú quieres ser. Esta es la manera en que se comporta una persona que tiene dominio de sus emociones. Entonces respira, piensa y luego actúa, no al revés. Esa conversación interna que puede durar 3 o 5 segundos me ayuda a mí de una vez a controlar mis emociones, a pensar antes que actuar. Ya obviamente hablo con mi hijo, le pongo las cosas claras, bueno, si hizo algo que no debía o si alguna enseñanza tengo que explicarle, lo hago de manera más controlada. Así que se puede y tú también lo puedes hacer, es cuestión de llevarlo a la práctica, de llevarlo a la acción.
Y aquí te voy a compartir la herramienta que te dije hace unos minutos para que tomes lápiz y papel. Se llama el semáforo emocional. Es una herramienta de la que habla Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. Y básicamente quiero que te imagines un semáforo, el semáforo y sus colores, ¿verdad? Rojo, amarillo y verde. Entonces vamos a trasladar esto al tema de tus emociones. Vas a escribir ahí en tu cuaderno donde quieras tomar apuntes. ¿Y por qué es tan importante tomar apuntes? Porque si no, esto va a ser un video más que va a pasar y ya simplemente lo vas a olvidar. Pero tomemos apuntes, apliquemos porque es la única manera de ver cambios. Y yo quiero que este canal para ti sea una herramienta para ayudarte a desarrollar tu mejor versión, para ayudarte a manejar tus pensamientos, tus emociones, a convertirte en ese maestro, en el dominio de tu mundo interior, que es la base de tu felicidad en la vida. Entonces, vamos al ejercicio. Te decía, agarras y escribes. Si quieres, dibuja el semáforo y todo para que estimules esa parte creativa de tu cerebro. El color rojo, pensemos en el color rojo primero. Lo que significa es que vas alto. ¿Qué significa el rojo en el semáforo? Para. O sea, en el momento en que tú te pilles ahí reaccionando, como el ejemplo que te decía con tu hijo, que ya le vas a gritar o incluso le va a pegar su nalgada. Para. Alto. Y acuérdate lo que te decía yo de esa conversación mental que tenía ahí en un par de segundos. El color amarillo te lleva a pensar en esas opciones de cómo tú puedes comportarte. Eso es un ejercicio mental que ocurre en segundos, ¿no? Obviamente aquí por explicarte el ejercicio, pues vamos a tardar unos cuantos minutos, pero esto ocurre en segundos, en el momento. Entonces el color amarillo es que pienses previamente, te invito a que lo hagas y lo tengas ahí. Piensa ahorita en un ratico después del video, cómo te gustaría sentirte realmente en esos momentos que llega como el reto, ¿no? Porque así como estando uno tranquilito, como que uno lo entiende, pero vaya usted en un momento de ira, de rabia, de tristeza, a verse cómo actúa. Porque de una vez el secuestro emocional, ¿no? Tu mente racional se bloquea y empieza a primar tu mente primitiva y a reaccionar. Entonces tenlo preparado y listico, digamos, en un momento así consciente de calma, y ya luego te queda ahí el ejercicio, la tareita para cuando tú y te lo estudias, para que cuando llegue el momento tú ya sepas cómo actuar. Entonces vas a hacer una lista de esas emociones que a ti te gustaría tener, de cómo te gustaría comportarte en una situación de esas. Piensa en esa persona, y aquí te quiero hacer esa invitación. Haz un ejercicio como el siguiente. Piensa en esa persona en la que tú te quieres convertir en el futuro, esa persona de éxito. Puede que tú al día de hoy ya hayas tenido muchos logros y está bien, pero siempre estamos pensando en evolucionar, ¿no? Entonces, piensa en esa persona en la que tú te quieres convertir. Piensa en ese referente que tú tienes en tu vida, que es esa persona que ha logrado lo que tú sueñas. Y piensa, ok, ¿cómo se comporta esa persona? ¿Cómo actúa esa persona? Piensa tal vez, si no quieres pensar en alguien más como un referente, piensa cómo te gustaría sentirte en el futuro, cómo te gustaría actuar como una persona tranquila, serena. De pronto las emociones predominantes que hoy estás teniendo son de rabia, de ira, de frustración. Entonces, teniendo claro eso, en ese color amarillo vas a colocar esa lista de emociones y de comportamientos que a ti te gustaría tener en esos momentos. Serenidad, tranquilidad, no sé, confianza, alegría, no sé, lo que te haga sentir bien. Ten presente esas características. Y luego el color verde ya es que decides cómo vas a actuar en coherencia con eso. Fíjate que esto es, o sea, lo que te digo, no, esto ocurre en segundos, en el momento, así como cuando yo te estaba contando que con mi hijo, cualquier situación, y era una conversación mental que yo tenía en 2-3 segundos, inmediatamente yo cambiaba la decisión de cómo voy a actuar, porque yo me decía, ok, Karina, la persona en la que estás trabajando, esa mejor versión que estás construyendo, es una persona tranquila, es una persona serena, es una persona que no grita, es una persona que no reacciona impulsivamente, es una persona serena. Entonces actúa en coherencia, no reacciones, no saques esa mente animal que todos tenemos dentro, no, piensa primero. Por eso muchos expertos te sonará esto, ¿no? Como que piensa hasta 10, respira profundo y piensa hasta 10. ¿Qué pasa en ese momento? Es cuestión de segundos, que literalmente cuando piensas hasta 10, o sea, tu emoción entró, ¿verdad? Entró un estímulo a tu cerebro a través de tus 5 sentidos. Ese estímulo, que es esa situación que te puso en ese, que te alteró, que te puso de mal genio, lo que sea. Si tú cuentas hasta 10, si tú te das ese ratico, fíjate que no es mucho tiempo, tú le das chance al cerebro que pueda gestionar la información, literalmente le das chance que pueda pensar. La emoción pasa del sistema más emocional al sistema ejecutivo, pensante, al cerebro evolucionado, que es el cerebro ejecutivo, el que piensa,
lo que nos hace ser humanos, ¿no? Esa capacidad pensante. Entonces, en esos 10 segundos tú le das chance a tu cabeza de que piense y no reaccione. Acuérdate que el sistema primitivo era actuar y luego pensaban. No, o sea, hay que entrenar a la mente. Primero se piensa y después se actúa. Entonces, básicamente este ejercicio del el semáforo emocional y este ejemplo que te ponía de que los expertos hablan de que piense hasta 10, respire, oígame, piense hasta 10, cuente hasta 10 y respire profundo, literalmente es por eso, porque le das chance, le das tiempito a tu cabeza de que piense y no reaccione. Ah, por cierto, si te gusta esta información, si quieres seguir aprendiendo conmigo, pues no olvides de suscribirte, activa la campanita porque no vas a querer perderte todo el contenido que tengo preparado para ti. Continuamos. Desarrollar nuestra inteligencia emocional, si lo ves, tiene muchos beneficios. ¿Cómo podemos también extender esto a nuestra vida en cuanto a las metas y los objetivos que queremos lograr? Fíjate que cuando fallamos, muchas veces nos frustramos, nos da miedo y nos castigamos, ¿no? Y fíjate, claro, diciendo, no nos damos látigo literalmente, pero sí nos damos látigo con palabras, nos tratamos feo, nos decimos que no somos capaces, que no somos suficientes, que eso no es para nosotros, que eso no nos va a funcionar. No, que tenemos una idea muchas veces, no la hemos desarrollado, no la hemos empezado y ya estamos diciendo que eso no va a dar resultado. Entonces fíjate que muchos de esos comportamientos vienen desde cuando éramos niños, porque fíjate que en el colegio se nos castigaba por tener fallas. Es decir, no se nos castigaba físicamente, pero sí, por ejemplo, el fallar, el sacar malas calificaciones, ya de por sí los profesores calificaban con color rojo, que es un color que resalta mucho para la mente subconsciente. O sea, era como que siempre, si fallabas, era demasiado malo, ¿no? Nos enseñaron como que a fallar era muy malo. Y fíjate que no. Fíjate que hoy de adultos, cuando somos conscientes, cuando nos entrenamos mucho en estos temas de inteligencia emocional, del manejo de la mente, pues nos damos cuenta que fallar es esencial para el éxito, porque incluso como lo dice una frase de mi querido Daniel Goleman, fallar está muy bien porque significa que estás avanzando hacia tus objetivos. Entonces imagina que quieres lograr una meta y fallas y fallas y fallas. La mayoría de la gente, como te lo decía hace un rato, abandonaría. La mayoría de la gente diría, no, eso no es para mí, eso no da resultado, yo no soy capaz, no sé qué. En cambio, tener inteligencia emocional hace que tú pongas a tu mente en modo optimista inteligente, que es un concepto que me encanta, del que habla el psicólogo Martin Seligman, donde dice que tú tienes que saber que una meta, que un objetivo te va a costar, te va a llevar de tiempo, de esfuerzo, de recursos, de aprender, pero que si no lo logras, eso te va a generar un aprendizaje, que ese es un aprendizaje. Y si tú eres inteligente, por eso él lo menciona como el optimista inteligente, una persona que piensa en positivo, es capaz de darle la vuelta a la situación. Y te lo pongo clarito, dos personas en una misma situación, tal vez los echan a los dos del trabajo, se quedan sin trabajo. Una persona sin inteligencia emocional, ¿qué pasa? Es la acabación del mundo, no sabe qué hacer, todo su mundo se desmorona, se echa la pena, se pone a llorar, se pone a echar culpas. Una persona con inteligencia emocional de pronto se dice, bueno, pues es lo que hay. Ahora vamos a sacar el emprendedor que hay dentro de mí, vamos a poner a echar echar a andar este proyecto porque no hay de otro, o sea, tocó emprender ahora sí porque ya me quedé sin trabajo, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero no se queda ahí. Entonces fíjate que los beneficios de la inteligencia emocional son innumerables. Es fascinante conocer el mundo de la inteligencia emocional porque tú te das cuenta que tú puedes poner tus emociones a tu favor para que puedas tener guía a través de un mejor autoconocimiento, de poder identificar tus habilidades, tus talentos, tus fortalezas, puedes mejorar tu capacidad de resiliencia, conectar con otras personas, estar en momentos de desafíos, bueno, motivarte, seguir adelante, seguir avanzando. Desarrollar nuestra inteligencia emocional tiene un sinfín de beneficios. Lejos de destruirnos, nos ayuda a ser mejores humanos, nos ayuda a desarrollar nuestra mejor versión. Bueno, muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, que te haya inspirado, que te haya instado a poder aprender más de inteligencia emocional. Déjame saber en comentarios qué fue lo que más te gustó, si ya has aplicado esta herramienta del semáforo emocional, si la vas a aplicar. Cuéntanos otras estrategias que por ahí también conozcas para seguir creciendo en comunidad. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo conmigo. Déjame tu me gusta porque me ayudas mucho a que esta maravillosa comunidad siga creciendo. Y recuerda, trabajar en ti, en tu mundo interior, desarrollar tu mejor versión siempre será tu mejor inversión. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.